Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, seámoslo siempre. Hoy tenemos, como siempre, que esperan, un gran programa. Vamos a hablar con el escritor venezolano Alberto Barrera sobre su novela Patria o Muerte, pero también sobre la situación política en su país y muchísimo más. Asimismo, en nuestra sección favorita por todo el mundo, vamos a conversar con el poeta mexicano y fundador de Acción Poética, Armando Alanís, sobre aquel libro que le marcó la vida. También, como siempre, terminaremos con un gran te recomiendo. Así que ya saben, mi nombre es José María Salazar Núñez y esto es Somos Libros. Seámoslo siempre. Acompáñame, vamos. Estamos con Alberto Barrera, el autor venezolano. Alberto, ¿cómo estás? Bien, José María, ¿Qué encantado. tal? Tú escribiste en 2015 tu novela premiada Patria o Muerte sobre Hugo Chávez y ahora es imposible no preguntarte sobre lo que está pasando en Venezuela. Sé que vives en México. ¿Cómo estás viviendo lo que está sucediendo en tu país y en tu ciudad, en Caracas también? Sí, bueno, yo digamos que hasta marzo vivía entre México y Caracas. El año pasado, digamos, pasaba unos meses en México y otros meses en Caracas. Iba mucho. Eso me daba como también una idea, a veces no muy clara, porque cada vez que iba a Caracas me encontraba también en otro país. Porque en Venezuela ahorita hay una crisis económica enorme que no habíamos vivido antes. Diría que vertiginosa, se está calculando la inflación en 700%. Por lo tanto, cada vez que uno va, la moneda vale otra cosa, hay otro tipo de circunstancias económicas. Claro, a partir del año pasado empezó toda una crisis política que se ha desencadenado en lo que estamos viviendo hoy. Es muy complicado. Cuando yo escribí la novela Patria o Muerte, que fue en el 2015, que en rigor no es una novela sobre Chávez, es una novela sobre lo que pasa en Venezuela mientras Chávez se muere. Chávez está como al fondo, la enfermedad de Chávez es como un telón de fondo y hay cantidad de historias de venezolanos. Pues nunca pensé que este sería el desenlace. La novela comienza cuando Chávez anuncia que tiene cáncer y termina cuando se muere. Y todo lo que ha pasado después ha sido como para muchos de nosotros, y para yo creo que los venezolanos, bastante abrupto, ¿no? Quizás alguien podía predecir que esto iba a pasar, pero no de esta manera y tal y como está ocurriendo. O al menos no tan violentamente, tan trágicamente, digamos. Hay 125 muertos en 4 meses de protesta. Y ahora, ¿cómo fue el proceso de investigación de Patria o Muerte? ¿Qué cosas descubrió, qué cosas le sorprendió de lo que estaba sucediendo en su país? Sí, en realidad yo no quería escribir sobre Chávez, la verdad. Yo en el 2004, con la periodista Cristina Marcano, escribí una biografía de Chávez, que fue como el primer intento de hacer una hoja de vida de Chávez. Y además escribo en el periódico todos los domingos y además vivo en Caracas, viví en Caracas. Los venezolanos estábamos muy intoxicados de política, muy contaminados de toda esa realidad. Y yo empecé a escribir una historia sobre una niña que queda obligada a vivir sola. Ese era un poco mi plan narrativo. Los escritores funcionan de manera distinta. Vargas Llosa, por ejemplo, contaba que él, antes de escribir una novela, tiene todo organizado y sabe. Mapa, ¿no? Exacto, y sabe en qué capítulo va cada cosa, tiene sus fichas. Yo no soy así, lamentablemente me encantaría, pero no. Yo empiezo y voy siempre un poco a ciegas. A veces creo que sé a dónde voy a llegar, pero en general la misma escritura me ayuda a descubrir qué quiero, ¿no? Y entonces, pues pasa un poco lo que pasa en América Latina, que es que a los escritores la realidad se nos impone, la realidad te invade. Y entonces estaba yo en Caracas, estaba escribiendo esa novela, ocurrió lo de la enfermedad de Chávez, empezó a cambiar como la sociedad y pues yo me di cuenta que ahí había un tema interesantísimo o una posibilidad simbólica de meter toda una cantidad de cosas que yo no entendía, ¿no? Y tratar de ponerlas en un libro. Es decir, uno escribe también para organizar su curiosidad, para tratar de comprender lo que le duele, lo que le incomoda, lo que no entiende. Entonces, cuando Chávez anuncia que tiene cáncer, tú dices, oye, este hombre que ha hecho todo esto para ser eterno, digamos, y que ha luchado tanto para tener la reelección indefinida, para construir un Estado a su alrededor, para ser un mito internacional, de repente no viene el cuerpo y lo traiciona. Me pareció que había una paradoja terrible, interesante, que tiene que ver con la naturaleza humana, con la fragilidad, y que me daba a mí la posibilidad de establecer un tiempo narrativo entre ese anuncio de su muerte y su muerte, donde meter todas estas historias.
que en el fondo además era lo que yo no comprendía y lo que me dolía. Es decir, y lo que trato de poner en la novela son voces diferentes de venezolanos que están en contra de Chávez, que están a favor de Chávez, es decir, y ponerlos a jugar un poco ahí y ver qué tipo de país somos, ¿no? Tratar de entender qué pasaba y quiénes somos los venezolanos, ¿no? Cómo nos enganchamos con este carisma que fue Hugo Chávez, a favor o en contra, pero cómo de alguna manera llegamos a ese punto. Nosotros creíamos que las dictaduras un poco se habían acabado en el siglo XX, esta figura del dictador eterno, ¿no? Que aquí lo sufrimos con Velasco, en Chile con Pinochet, etcétera, etcétera. Pero ahora en Latinoamérica sigue Chávez, estuvo Castro hasta hace muy poco, y ahora incluso en Estados Unidos surge este fantasma de Trump. Y yo te diría que por la figura carismática, es decir, yo creo que hay un tipo de carisma que destapan la irracionalidad en las sociedades, ¿verdad? Y que crean unas fascinaciones determinadas, ¿no? Chávez era un gran admirador de Velasco, para que veas, ¿no? Y siempre lo decía. Sí, sí. A diferencia de Trump, que tú lo nombras y que me parece muy bien que lo incluya, Chávez y Velasco eran militares. Y yo creo que la condición militar es muy importante. Yo sí creo que Chávez de alguna manera reinventó el caudillismo militar en América Latina. Lo reinventó incorporando la modernidad. Chávez es el primer presidente que nació en el tiempo de la televisión. Es decir, cuando Chávez nació, la televisión ya estaba ahí, no había pasado antes con ningún presidente venezolano por cuestiones de cronología, ¿no? Y Chávez siempre tuvo una relación extraordinaria con lo mediático, siempre le llamó mucho la atención, al igual que Trump. No vienen de la experiencia política, vienen de la experiencia mediática. Es decir, Chávez pasa a la historia no por dar un golpe de Estado que fue una chambonería, una chapuza horrible, por aparecer un minuto en la televisión y decir, por ahora, digamos, ese fue el hechizo. Y ahí él tuvo, yo creo que su primera conciencia de la importancia de los medios, que es mayor que las armas, en algunos casos, digamos, ¿no? Entonces, Chávez sí inventó esta figura del nuevo caudillo, dictador militar, que ya no era como lo marca la tradición latinoamericana, que si uno piensa en Pinochet, Somoza, Videla, eran todos unos tipos aburridos, con pintas de malos, lentes oscuros, todos con pintas de torturadores y asesinos, ¿verdad? No, Chávez era cursi, sentimental, se reía de sí mismo, divertido, inteligente y con discurso de izquierda, además. Entonces incorporó una cantidad de elementos, ¿no? Pero sin dejar de ser lo que siempre fue, un militar. Y digamos, lo que estamos viviendo con Maduro es la consecuencia natural. Maduro no está traicionando a Chávez, lo está llevando adelante, digamos, ¿no? Yo creo que también todo eso depende de la fortaleza de las instituciones de cada país. Es decir, la democracia finalmente no va a depender de los líderes, sino de las instituciones y de la fortaleza de la experiencia ciudadana, de la sociedad civil, para defenderse de esto. Y en ese sentido, ese puede ser el único freno que tenga, por ejemplo, Trump, que no es un militar y sí es un hombre mucho más de los medios, digamos, ¿no? Muchísimas gracias. Y recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Estamos, lo cual es un placer para nosotros, con Armando Alanís, el poeta mexicano, fundador de Acción Poética. Armando, ¿cómo estás? Hola, gracias. Bien, bien. ¿Cuál es ese libro que te marcó un poco? Un libro en el que hay un antes y un después en tu vida como lector, no necesariamente como escritor. No tengo duda de eso. Es una novela de un escritor norteamericano que se llama Ray Bradbury. La novela se llama Fahrenheit 451 y esa fue una novela que leí cuando estaba en la preparatoria. Bueno, estaba yo joven, tenía 15 años y me sacudió todo, ¿no? Y a partir de ahí decidí muchas cosas. Con la lectura empecé a escribir y ahí ya me agarré el camino que ahora en el que ahora estoy y en el que ahora sigo con mucho gusto. Y recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Gracias, muchas gracias, Armando. Me agarraron justo leyendo este libro en los extramuros del mundo, Enrique Verástegui, justo en nuestra sección Te Recomiendo, así que aprovecharé para recomendárselo. Este poemario de Enrique Verástegui, el gran poeta peruano, uno de los fundadores del movimiento Hora Cero en los años 70, se publicó en 1971, cuando el autor tenía solo 21 años. Ahora se cumplen más o menos 46 años de su publicación, se acaba de reeditar en caja negra. Realmente es un libro que nos recuerda lo que es la poesía peruana, lo que es la poesía en realidad, esta poesía que combina todos los registros, los más alturados y los más urbanos, para mostrarnos qué somos realmente
precisamente cómo nos hemos alienado y cómo intentar recuperarnos en este país y en este mundo tan a veces difuso y extraño. Así que ya saben, vayan a comprar Los Extramuros del Mundo. Enrique Verástegui personalmente es uno de mis libros de poemas favoritos. Vayan, por favor, no se lo pierdan. Y hablando de no perderse nada, viajamos de Perú de los 70 al 2017 en Alemania para hablar de este autor Sasha Bastiani, que con su libro debut ha encantado a los críticos de su país y de toda Europa. Se llama La Matanza de Regnitz, Historia de mi familia. Es una investigación periodística, una novela, estos híbridos que están un poco de moda, sobre, como su título lo dice, La Matanza de Regnitz. La Matanza de Regnitz fue un evento, una especie de velada macabra en que unos varones alemanes reunieron a miembros de la SS, de las juventudes hitlerianas y otros altos cargos del gobierno nazi, para ver cómo se masacraban, cómo se mataban a cientos de judíos. Lo interesante, entre comillas, si se puede decir, es que uno de estos varones era abuela del autor, que a partir de los diarios de su abuela un poco intenta descubrir la historia de su familia, de su país y la historia de sí mismo, y nos recuerda, valga la redundancia, porque es importante recordar, porque la memoria, siempre y cuando se use para cambiar las cosas del presente, es necesaria tanto en la vida cotidiana como por supuesto en la literatura. Así que ya saben, La Matanza de Regnitz en Los Extramuros del Mundo, de Enrique Verástegui a Sasha Bastiani, tienen algo para alegrar este invierno limeño tan oscuro y frío. Mi nombre es José María Salazar Núñez, y ya saben, espero que se lo digan antes de dormir, siempre frente al espejo. Somos libros. Espero que hayan dicho seámoslo siempre, ¿eh? Chao.